el equipo que estamos organizando la jornada nos reuníamos, ¿no? Pues había una serie de preguntas que nos surgían un poco desde nuestro ámbito, al final desde lo profesional, desde nuestra intervención, ¿no? Y decíamos, bueno, vamos a aprovechar, ¿no? que están aquí, que nos pueden dar varias miradas, que han conocido también de diferentes ámbitos, ¿no? de intervención, diferentes experiencias, modelos, y nos planteábamos, ¿no? la pregunta de qué aspectos dentro de los perfiles profesionales, que al final pues estamos en contacto con personas en situaciones de vulnerabilidad, pues qué aspectos son los que más pueden favorecer un proceso de resiliencia, ¿no? A nivel personal y un poco oriental en el enfoque comunitario que decíamos, ¿no? Y a su vez, ¿qué nuevas propuestas quizás profesionales o qué nos surgía un poquito esa apertura un poco de ver qué… Vale, gracias. Que nos podíais un poquito aportar, ¿no? Por aglutinar un poco esa idea. Bueno, yo creo que a nivel de aspectos supongo que son los clásicos, ¿no? Y hay diferentes corrientes, hay diferentes autores. El modelo de la casita es uno que redunda, ¿no? Yo creo que siempre cuando hablamos de resiliencia hay como unas palabras que son claves, ¿no? Sí que hacemos referencia pues, al clásico también de yo soy, yo estoy, yo puedo, ¿no? Y yo tengo, pero sobre todo, y más si estamos hablando de comunitarios, esa es la fuerza también de la red, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos la red? Yo creo que una de las cosas básicas es cómo trabajar esa red con personas explícitas o implícitas. A veces forma parte de mi red alguien que yo no tengo consciencia de que está formando parte de mi red, pero que en un momento dado está actuando, ¿no? Y es presente. Quizás también que detectemos, ¿no? Como profesionales, lo hablábamos también mucho en el equipo, ¿no? Que hablamos de esta figura de tutor o tutora de resiliencia, ¿no? Y cómo pues en diferentes experiencias pues se había visto que no siempre era, digamos, él o la profesional de intervención directa, ¿no? Sino que de repente en un contexto, ¿no? Como puede ser un colegio, pues nos comentaba una compañera, habían detectado que era la cocinera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, que quizás desde ahí sería importante en el trabajo en red, ¿no? Claro, y muy ligado a todo el tema de iniciativa, hay de autoestima, es todo también el tema de iniciativa. O sea, yo no puedo ayudar a quien no se deja ayudar, entonces, ¿cómo hacer que la otra persona quiera entrar en ese proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja ese abono, ¿no? O cómo se predispone el escenario para facilitar ese cambio. Sí, eso lo hablábamos un poco también. Decíamos un poco eso, ¿no? O sea, la detección de esas personas y quizás la activación también, ¿no? de esas personas. Y era un poco lo que nos generaba, ¿no? ¿Cómo podemos hacer o cómo podemos activar, ¿no? a esas personas o colectivos que consideramos que pueden realizar, bueno, pues ese apoyo, ¿no? Y ayudar también un poquito a tejer la red. Stefan. Una respuesta sencilla sería decir estoy de acuerdo con Ana, pero voy a decir un elemento más, precisamente también en respuesta a lo que dijiste. Me parece en todo eso un desafío bastante fuerte es también un cambio de mirada sobre lo que es un profesional. Me explico. Me recuerdo un psiquiatra infantil muy interesado por la resiliencia y que decía, pero ya más viejo que yo, de muchos años, y dijo, mira, es un desafío enorme, pues en mi formación universitaria, bla, 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 yo tenía que hacer un diagnóstico de los problemas del niño y de su familia
y yo tenía que dar mi respuesta de experto, mi consejo de experto a ellos. Con la resiliencia cambia todo, pues tengo que hacer un diagnóstico no solo de los problemas, sino también buscar los recursos, lo que es posible. Nunca he aprendido a hacer eso. Y además, no tanto es yo que tengo que venir con mi respuesta de expertos, sino que tengo que buscar a movilizar las posibilidades, recursos del niño, su familia, etc. Es un poco una caricatura, pues me parece a veces necesita también una palabra de experto, pero indica el cambio total de la manera de trabajar. Y depende un poco de las profesiones si la gente quiere hacerlo o no. Me parece que en medicina, por ejemplo, hay personas que defienden una medicina muy técnica y es casi una protección de sí mismo, me parece. Pues realmente una medicina más humana son otras exigencias y a veces tengo la impresión que estas personas tienen miedo, que falta la formación para hacerlo. Hay otras, como lo dijo, en enfermedades crónicas, es casi espontánea de decir, eso es muy bueno para nosotros. Y después, no he hablado de eso, mira, he hablado mucho en privado con varias personas aquí. Yo tengo que decir, yo viene de formación sociología, demografía, es un accidente, pues he estudiado todo eso por muy malas motivaciones, pero al fin fue perfecto como preparación de mi trabajo, y así es la vida también. Pero he aprendido en la resiliencia en particular enormemente de un tipo de experto, es una historia muy curiosa, es la pediatría social. Y yo he conocido, he trabajado personas de pediatría social, muchos inmediatamente interesados por la resiliencia, en Argentina, en Holanda, en Francia, en Suiza, y siempre, entonces, personas con formaciones, culturas totalmente distintas, un entusiasmo siempre interesado, y al fin me dijo, pues en mi organización hemos trabajado con tantos expertos de todo tipo, de derechos del niño, juristas, psicólogas, de cualquier cosa, pero nunca he visto un tipo de experto tan completo con la niñez que la pediatría social. Es decir, pueden ver, son médicos, la salud física, mental, pero el niño en su entorno, la familia, la escuela, hasta el Estado, los derechos de los niños, hay una motivación muy fuerte para los derechos de los niños que viene de la pediatría social, también en España. Y me parece vale la pena de intentar de sacarles de su isolación, o nosotros de entrar en contacto. Para mí fue por accidente muy agradable que he encontrado a esta gente, todos interesados por la resiliencia, y fue también la Pediatría Social Internacional de Habla Francesa, uno de los primeros grupos que me ha invitado a dar una presentación de la resiliencia. Pero en España muchas veces yo digo, pero ¿por qué son tan ausentes de este campo? Y al fin creía que no existía la pediatría social. Había algunas personas que me dicen, pienso que no existen aquí en España. Y después en Internet he descubierto no solamente que existe, con una pequeña oficina en Madrid, pero en su sitio web es la Sociedad Española de Pediatría Social, SEPS, es el mismo entusiasmo para todo eso, también problemas médicos, y es fascinante. Además, todos los que yo he conocido son personas que no solamente se interesan al niño, pero en su vida total, como ningún otro experto, pero también ellos mismos tienen un interés había un gran pianista, otro
muy interesada por el arte japonés, etcétera, tantas cosas. Y me parece que vale la pena. Yo no he podido hacerlo, pues a un momento había una invitación muy fuerte de un congreso en el sur de España, pero mi organización, hoy estoy jubilado, tengo más libertad. Mi organización no ha podido seguir por razones que comprendo, pero vale la pena, y para abrir nuevas puertas y nuevas ideas, etc. Unas miradas. Sí, lo hablábamos también cuando estábamos en el grupo, ¿no? Que decíamos nuestra propia forma de trabajo, ¿no? Que quizás en un momento dado tendíamos, ¿no? por bueno, pues lo que ha comentado Miquel, ¿no? desde nuestros inicios, ¿no? Pues nuestro esfuerzo por la profesionalización, ¿no? Y al final el habernos ido quizás ubicando, ¿no? en despacho, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y cómo parece que el trabajar, ¿no? Desde este enfoque comunitario supone salir, ¿no? Y supone ir a buscar, ¿no? Esa red y conocer los recursos y trabajar con las personas en su medio, ¿no? Al final, y no atraerlas, ¿no? Quizás desde ese... Sí, y después, bueno, y también estar atento a lo que sucede, ¿no? La casita de Van Stendhal, la parte de arriba, ¿no? La serendipia, ¿no? Aprovechar aquellas cosas que no están predelimitadas. Yo qué sé, un caso de un albañil, ¿no? Que cada día había construido un Wall-E y lo escondía delante de un hospital de niños. Y este señor, bueno, pues es igual, pues es su pequeña acción para darle aire fresco a esos chavales. Entonces, pues esto es tan potente como lo otro. Y ese señor a lo mejor no sabe mucho pero ha sentido que tenía que hacerlo. Entonces, bueno, vamos a aprovechar cosas de estas, ¿no? O yo qué sé, el otro día estuve en una obra de teatro espectacular que se llama Periodo de Reflexión sobre todo el tema de la trata, ¿no? Entonces, bueno, cómo a través del arte, ¿no? O en este caso del teatro, ¿no? Puedes sensibilizar a mucha gente, ¿no? Es decir, esto es ahora y aquí, o sea, es ahora y aquí. Entonces, ¿cómo podemos estar tan indiferentes, ¿no? Entonces, hay pequeñas cosas que también pasan, ¿no? O sea, y nosotros como profesionales también estar abiertos a estas otras puertas, ¿no? Sí. Lo comentaba Estefan, ¿no? Cuando hablaba también de la, a ver si lo digo bien, metaprofesionalización, sí. ¿No? Sí. Un poquito esa mirada, ¿no? Veíamos ejemplos y experiencias de clones, ¿no? Sí. Un poquito que viéramos desde ahí. Entonces, nos gustaría si experiencias quizás no concretas sobre este tipo, en el que se han trabajado bueno, pues profesionales quizás con este tipo de recursos, ¿no? Que pudierais conocer un poco desde la perspectiva, ¿no? Que tenemos esas inquietudes también desde cómo innovar, ¿no? y cómo mejorar en el ámbito. Quizás hay una palabra de otro gran alemán. Yo he aprendido mucho en la resiliencia, como en la conferencia, de los alemanes. Es muy curioso, no es mucho, pero son muy pequeños mensajes, pero tan fuertes y concentrados. Y eso es, en el fondo, vinculado con el tema de la metaprofesionalización también. Pues hay un riesgo que los profesionales van a decir, sí, muy bien, muy simpático, pero es un poco el profesionalismo a precio, en las rebajas. Y es todo el contrario. Pero para comprenderlo, por ejemplo, cuando se habla de las experiencias de Ana y del Clunes, etc., para integrarlo, es todo el contrario, es mucho más difícil que el profesionalismo estricto que tiene a la método científica, etc. Y es un otro alemán que en una fórmula también, en pocas palabras, más que dos, pero pocos, dijo, en el fondo, para profundizar, y también en la práctica, profundizar un tema como la resiliencia, necesitamos construir una sabiduría que integra la ciencia. Y eso es mucho más difícil que de construir solamente una ciencia.
Y una sabiduría permite de integrar todo lo que dijiste y Ana también, pero de hacerla precisamente de una manera bastante rigurosa también, en una manera de pensar que incluye la ciencia, pero va más allá de la ciencia, es muy, muy difícil. Y me parece eso no se puede hacer deprisa. Necesitamos tiempo y poco a poco tiene que madurar en la vida misma y en la práctica misma. Y eso es muy sorprendente. Fue un gran investigador científico duro que lo dijo, Wolfgang Edelstein, un psicólogo del Instituto Max Planck en Berlín. Max Planck es uno de los grandes institutos de estudios. Pero después de una conferencia como aquí, me dijo, mira, una sabiduría que integra la ciencia. Y ha dicho también después un pequeño anexo, pero muy fuerte, pues hoy de día hay demasiados sabios que rechazan la ciencia y demasiados científicos sin ninguna sabiduría. Y eso no puede ser. Siguiendo, es que yo de experiencias, bueno, he intentado recogerlas en la presentación. Sí. Pero siguiendo el hilo de la sabiduría y la ciencia, yo creo que, por ejemplo, ahora con los grandes descubrimientos de las neurociencias también, viene a ratificar muchas cosas que desde la resiliencia ya se estaban trabajando, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la mentalidad de crecimiento que el otro día, bueno, ayer lo comentábamos con Blanca, que no sé dónde está ahora, pero con Blanca. Esa capacidad de la plasticidad cerebral, ¿no? O sea, nos viene a ratificar que aquello que estábamos haciendo, bueno, tiene una raíz científica, ¿no? O todo el tema del vínculo y todo el tema, ¿no? O sea, que realmente la ciencia nos está ayudando, ¿no? Como a sostener y a dar más credibilidad a aquello que estábamos haciendo ya. Bueno, y un poquito desde una mirada un poquito más amplia, ¿no? hacia la sociedad en general, nos planteábamos cuál consideráis que es el papel institucional, digamos, ¿no? O sea, ya no tanto a nivel profesional, ¿no? Sino cuál es el papel institucional a la hora de fomentar el fortalecimiento, digamos, de las comunidades, ¿no? Desde un poco mirada, decimos de prevención, pero bueno, es lo que comentabas, Estefan, no hablamos solo de prevención, ¿no? Pero sí que un poco esa mirada, ¿no? De cómo fomentar desde... Yo no sé, mira, yo voy a decir que sea una tontería, pues yo no conozco bien y casi nada del marco institucional aquí en País Vasco, en España, tampoco en Barcelona, pero yo he visto en varios países varios tipos de problemas, escuelas, clínicas, trabajo social, etcétera, que sean en Francia, también aquí, Suiza, muchos países, y más entiendo que la gente dice, y la gente muy motivada, muy competente dice, no podemos más trabajar bien, la maneja no lo permite de trabajar bien, y más tenemos que hacer cosas. Por ejemplo, muy concretamente, yo me recuerdo un pediatra inglés, un gran señor de otra época, pero un hombre magnífico, y él dijo, mira, yo necesito para bien acoger un niño y su familia la primera vez que vienen, al menos 45 minutos de conversación con ellos, es el mínimo. Cuando yo lo digo hoy a los pediatras, dicen, en la maneja moderna, 15 minutos nada más, el máximo. Y entonces, yo no sé cómo hacer, pero si es así, yo diría, quizás uno de los problemas, desafíos es de la evaluación de los sistemas de evaluación. Pues me parece que hace falta en los sistemas de evaluación y los primeros de no ver el problema son la gente muchas veces en la dirección. Y el otro día, yo lo digo con un poco de prudencia, pero el otro día he encontrado en un cóctel cerca de Ginebra un indio especialista de sistemas de evaluación que trabaja
para la Organización Mundial de la Salud. Y él es mucho más radical que yo. Él dice, en su campo de evaluación de la salud pública, evaluación, tonterías, todas tonterías para servir a la manera de confirmarse en sus errores, son tonterías. Me parece una exageración, pero para entrar en el sistema institucional me parece una manera práctica, si se admite, es decir, tenemos que reflexionar realmente sobre evaluar los sistemas de evaluación misma. Pero quizás es una tontería, ¿eh? Claro, las instituciones, yo creo que algunos dicen, ¿no?, que estamos en una crisis institucional, ¿no?, porque la escuela está en crisis. Crisis de cuidado. Yo no creo, no sé si es crisis o que se están diluyendo, ¿no? O sea, las escuelas tienen otros espacios de aprendizaje más allá de lo que pasa en una aula, ¿no? Y yo creo que nuestra intervención también pasa mucho más allá de lo que pueda pasar en una institución en concreto, ¿no? Y en sí modelos como Casas dels Infants y tal son propuestas justamente fronterizas, ¿no?, donde se intenta, o cuando hacemos un plan comunitario, lo que estamos haciendo también es diluyendo esas fronteras, ¿no? Yo creo que pasa más por ahí que no por encerrarse en una institución, más hoy en día. Bueno, he recogido una pregunta, no sé si tenéis alguna más para recoger. ¿Sí? Vale. Vale, os voy haciendo... Vale. Bueno, una compañero nos plantea si conocéis alguna experiencia de trabajo con familias y sus... No, esto no entiendo muy bien. Con familias desmotivadas hacia la escuela. Bueno, con familias y con sus hijas e hijos, entiendo. ¿Algún programa, alguna experiencia de trabajo específica? Sí, bueno. Pero ¿el centro son las familias o la desmotivación? Porque es muy diferente. No sé quién ha planteado la pregunta. ¿Familias desmotivadas? Ahí ha sido. La desmotivación, dice Ana. Sí. Bueno, hay muchos... ¿Pero para trabajar con la familia o con el chaval en concreto? Bueno, es que desde centros abiertos, que se trabaja básicamente como uno de los hilos puede ser ese, o trabajos más ya con familias. Bueno, es que de recursos hay y programas los que quieras. En ese caso, después hablamos de tu interés en particular, porque hay infinidad. Vale. Bueno, y una pregunta para Estefan. Qué mal soy leyendo. Es que soy muy mala leyendo. ¿Qué significa construir un sentido de la vida con las fragilidades humanas? Desde tu experiencia. ¿Qué es la pregunta? Dice, ¿qué significa construir sentido de vida, ¿vale?, desde la fragilidad humana? ¿Qué te lo ha hecho Josécho? Que le he visto. Mira, la construcción del sentido de vida es un tema también enorme, pero me parece... conocemos todos los grandes monumentos de sentido de vida, la metafísica, la gran filosofía, el compromiso, el amor de la vida, y todo eso es muy bueno. Pero me parece lo importante es de ver, y cambia un poco el contenido del... Yo no busco el sentido de vida en general, eso es un tema muy interesante, podemos discutir de eso y antes de venir a una conclusión somos todos muertos de hambre. Este tema no es ridículo, a veces hay preguntas en la vida y es importante de poner la pregunta sin que podamos dar una respuesta, pero estimula la vida la pregunta más que la respuesta. Pero hay otra manera mucho más pragmática de pensar el sentido de vida y funciona bastante bien, me parece. En la resiliencia también había un problema, pues cada uno puede dar sentido a una experiencia de vida es importante, pero cómo hacerlo, como la pregunta. Y es todo una historia, cómo he descubierto una abertura práctica. Es decirse, mira,
¿qué nos da el sentimiento, que sea explícita o de manera inconsciente, el sentimiento que mi vida tenga sentido? La pregunta no es qué es el sentido de la vida, pero es qué nos da el sentimiento, muchas veces de manera inconsciente, que la vida tiene sentido. Y me parece que hay una respuesta, por supuesto hay excepciones, pero que es válida en muchas situaciones. Lo que da este sentimiento es la conexión positiva que puede existir entre mi vida y la vida más amplia, el gran corriente de la vida alrededor mío. Yo tengo que vivir en la vida más amplia, pero tanto que hay una conexión positiva entre mi vida y la vida más amplia, puede sentir sentido y tal vez explicitarlo. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Qué es la última parte de la pregunta? ¿Puede repetir? ¿Qué significa construir un sentido de la vida con las fragilidades humanas? Sí. Por ejemplo, en el fondo, esta respuesta viene de construir la vida con una fragilidad humana, de manera muy concreta. El principio es también con la fragilidad humana de conectarme de otra manera positivamente con la vida, con los libros de Alexandre Jolien. Pero yo doy una experiencia de la vida real, pero casi como en laboratorio. El gran pianista clásica, me parece todavía vive, pero muy, muy viejo, Leon Fleischer. Yo no sé si hay personas aquí que conocen a Leon Fleischer, un gran pianista clásico a nivel internacional. Hizo una carrera increíble al plano internacional en los años 50 del siglo pasado. Un día lo que pasa, precisamente los problemas vienen, ha perdido la motricidad fina de los dedos de la mano derecha. Mira, para un pianista es un fracaso total. Y efectivamente entra en una depresión muy profunda. Entonces, yo lo he descubierto de manera muy brutal y estúpido, cambiando a la televisión. Veo un programa de arte, que es una cadena francesa muy interesante, y un documentario sobre la vida de Fleischer y cómo pudo seguir de su depresión. Y Fleischer dice, un día, pero mira, a veces la vida hace bien las cosas, no sé de dónde viene, pero un día está pensando, mira, en el fondo he perdido todo en la vida, he perdido el piano, no puedo tocar piano excepto por algunos pedacitos por la mano izquierda. He perdido en el fondo el sentido de su vida también así. Y entonces viene una idea que no es muy, al nivel intelectual bastante, es muy sencillo, no es una gran idea filosófica, pero se dice, mira, he perdido el piano, pero no he perdido la música. Mira, al nivel intelectual, música es un poco más abstracto, piano no tiene mucha significación intelectual profunda. Al nivel práctico cambia todo. Y se dice, mira, si no he perdido la música, puedo transformarme en jefe de director de orquesta y profesor de música, tantas cosas, y lo hizo. Y eso fue realmente el primer paso para salir de su depresión. Y hay otras cosas en la casita también, hay el cimiento y había masajes muy particulares para la mano derecha también. Pero es eso, es este cambio de perspectiva. ¿Y por qué? Pues ha encontrado la manera muy práctica, básica, de reconectarse de manera positiva con la vida alrededor de él. Y eso sí podemos encontrar con una persona muy en problemas,
cómo reconectar de manera positiva, normalmente no es un problema en la vida, pues todos tenemos ese. Pero un anexo a esta idea es, tenemos que valorizar a veces las muy chiquitas conexiones positivas que tenemos con la vida. Y normalmente decimos, oh, no, eso no es importante, oh, hay cosas tan importantes. No, son importantes. Muy chiquitas, por ejemplo, compartir un café, una buena cerveza, una buena copa de vino con un amigo, una conversación con un amigo, visitar a una enferma, jugar con un niño, reír juntos, y tantas cosas totalmente, preparar una comida para la familia, para los amigos, hacer las compras para la comida, pero cuando piensas, siempre son conexiones positivas con la vida alrededor de nosotros. Y decir que todo eso no tiene ninguna importancia es un error. Me explico. Hay un argumento es decir eso es como el millonario que dice, oh, el dinero no tiene ninguna importancia para mí. Oh, es muy fácil decirlo cuando eres millonario. Yo quiero ver su reacción cuando ha perdido todo el dinero. Y nosotros somos un poco así. Es tan fácil, todas estas pequeñas conexiones, como después aquí espero que podemos beber una copa también, es tan fácil decir, oh, ahora vamos todo a conectar eso no es importante. con la vida. Pero el día que perdemos todo eso, y hay experiencia de eso. Me recuerdo una mujer muy fuerte, muy equilibrada, una profesora de universidad en Asia. En su país había una dictadura, ella en la oposición, y se ha puesto en un cárcel de isolación. Y precisamente en caso de isolación, ¿qué se hace? Todas estas pequeñas puntos positivos se pierden. Al mínimo de alimentación, etcétera, pero todo se pierde, el contacto humano, todo. Y esta persona tan fuerte, tan equilibrada, psicóloga que ha trabajado para UNICEF también, me dijo fuera de una reunión, muchas veces fuera de las reuniones que aprendes más que en las reuniones, y me dice, mira, es impresionante de ver en esta situación, una cárcel aislada, de isolación, que viene tan rápidamente ideas de suicidio. Es eso. Otro ejemplo es mucho más fuerte, mucho más general también, pero convergente. La experiencia de los médicos y otros de la Cruz Roja Internacional que tienen que visitar a los presos políticos en cárceles horribles realmente, en situaciones horribles. Y varios de estos visitadores hacen la experiencia de la importancia vital para estos presos de las cosas chiquitas, como si es posible compartir una bebida, si es posible, compartir la belleza de una tarjeta postal. Y es tan fuerte que tiene un efecto humanizador, no solamente para el preso, sino también para el visitador. Pero son cosas ínfimas. Un ejemplo que da el doctor Paul Bouvier es ¿cómo se dice? Le son d'un parfum. El olor del perfume. Sí, el olor es tan efímero, el olor de un perfume, un poco de olor de un perfume, tiene tan importancia, pero nosotros en este campo somos como millonarios y dice, todo eso no tiene. Y eso, yo no sé si es una respuesta a la pregunta, pero puede comprender también, por ejemplo, se puede verlo en la prevención del suicidio, particularmente de jóvenes y de niños. Es precisamente un problema es que muchas veces han perdido esta capacidad de percibir lo que es objetivo, pero han perdido ello. Mira, yo no sé qué terapia puede ayudar entonces a recuperar esto, pero yo no sé si es una respuesta. Sí. Si no, estoy ya
hasta sábado por la mañana aquí se puede encontrarme. Podemos volver a organizar otra jornada en un momento, no pasa nada. Bueno, pues muchas gracias por vuestras ponencias y por haber estado acompañándonos en el diálogo. Vamos a hacer el descanso y, bueno, si podéis, a las 12:30 estamos de vuelta con las experiencias, ¿vale? Gracias.